Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial que reiniciamos ya la pasada semana. Hay veces que a uno le faltan palabras, le sobran ideas para poder expresar la situación económica que vive este país, económica y política. Y eso puede incidir en que uno en algún momento se sobrepase, pierda los papeles, que es lo que nunca debe hacer una persona que tiene un mínimo de responsabilidad y que sale ante las pantallas. Pero como todos somos seres humanos, pues podemos tener pequeñas debilidades. La situación económica de este país, queridos telespectadores de Popular Televisión, es de aquel que está mantenido por la Unión Europea. España va a situar este año en los mercados 300.000 millones de euros, que van a permitir pagar la sanidad, las pensiones, etc. Pero todo ello va a tener contrapartidas importantes, que no engañe el gobierno a lo que está sucediendo diciendo que esto va a ser gratis. Va a tener consecuencias, no este año principalmente, aunque sí lo está teniendo en estos momentos, sino el año próximo. Un país en el que no se pagan los ERTEs por falta de liquidez. Parece que ya en estos 2 días se van a liquidar los que faltan después de 2 meses y pico. En el que se engaña continuamente a la población, pues demuestra que estamos en un gobierno que está pervirtiendo el sistema democrático con una cuestión: la mentira y el poder por el poder. El último suceso, que es el que ha cambiado un poco nuestro guión, es ese acuerdo en la noche del pasado jueves, o del pasado miércoles, sí, del pasado jueves, sobre el tema de la ley de reforma laboral, la situación laboral de este país, la reforma laboral. Una condición sine qua non de la Unión Europea, un sistema que ha permitido la creación de empleo. Y de noche, de manera arbitraria, se pacta con un partido heredero de lo que son, herederos de lo peor de la sociedad, del lumpen político del País Vasco y de Navarra, para cambiar esta reforma. Después del escándalo consiguiente y la suspensión de todo, lo que podemos darnos cuenta es que estamos con un gobierno insolvente, incapaz de solucionar los problemas de España, sino todo lo contrario, de aumentarles y de crearles. Y además ha sido, no digo sino inductor, generador de división, lo viene haciendo desde la llegada de Sánchez al poder, profundizar en la ley de memoria histórica, el desenterramiento de Franco, todo ha sido campaña publicitaria para dividir a la sociedad. Y ahora nos encontramos, señoras y señores, en la situación que nos encontramos. Pero vamos a abordarlo desde el punto de vista económico, después de esta introducción, para que nos recordemos en la situación que estamos y esta sociedad reaccione hacia el bien, no reaccione de forma levantisca ni de forma antidemocrática, todo lo contrario, sino siendo y defendiendo el bien. Aquí empieza a haber buenos y malos. Los malos se están detectando, o algunos malos, de manera clara. Tenemos hoy con nosotros a don Carlos Pajares, director de una institución muy querida, el Padre Meni. Un saludo, don Carlos.
Hola, muy buenas. Bueno, pues empezamos por lo último, que me ha cambiado totalmente el guión, que es la reforma laboral, ese documento absurdo que más parece paranormal, entra fuera de la lógica, aunque aquí estamos viendo ya cosas paranormales, ¿no? Por ejemplo, que Portugal ha tenido menos incidencia porque está más hacia el oeste, o que si se traza una línea recta, es decir, estamos entrando en España en lo paranormal. Yo creo que lo que se trata es de volver loca a la población para tratar de tapar tanta falta de gestión, tanta incapacidad. Bueno, don Carlos, ¿cómo está la situación? Desde su punto de vista como gerente de una empresa grande, una empresa hospitalaria, un centro social, etcétera. Bueno, pues desde el punto de vista económico, muy preocupados porque al final, yo recuerdo que los últimos días que estuvimos sentados, no en esta mesa, porque la mesa se ha hecho mucho más grande para que podamos mantener la distancia de seguridad, el distanciamiento social, hablábamos de que se estaba preparando una tormenta perfecta. La tormenta ya no es una tormenta, desgraciadamente. La pandemia lo que ha hecho es que esa tormenta que se nos venía encima se haya convertido en un auténtico huracán, un huracán de naturaleza económica que, como no sepamos atajarlo y darle la vuelta, nos va a engullir por completo, y nos está engullendo, que es lo triste. Usted decía lo de no es la reforma, porque incluso una reforma del Estatuto de los Trabajadores podía haber sido algo no, que me he expresado mal, no es reforma, sí, es suspensión. Sí, es la anulación. Intento de anulación. Sí, por completo me he expresado mal. Del Estatuto de los Trabajadores. La reforma laboral, en definitiva, la reforma que hizo el señor Rajoy en su momento y que flexibilizó tanto el mercado de trabajo como sobre todo las relaciones laborales para que pudiéramos hacer frente a aquella crisis que parece que ahora la hemos olvidado y que fue grave, pero desgraciadamente con la gravedad que tuvo no asoma a la gravedad que va a tener y que está teniendo esta. Esa reforma del Estatuto de los Trabajadores, esa reforma de la legislación laboral, que además es muy probable que sea necesaria, pero como bien ha dicho la señora Calviño, en estos momentos no es que no sea necesaria, sería contraproducente porque lo que está generando y lo que va a generar, lo que nos está generando a los que tenemos responsabilidades de organización y de gestión, nos está generando mucha incertidumbre y luego desde el punto de vista legal, pues al final una gran necesidad de conocer y concretar en qué va a quedar esa derogación de la famosísima reforma laboral. La inseguridad jurídica es tremenda. Al final, como empresario y viendo cuáles son los escarceos de este gobierno y con quién se escarcea, lo que te lleva es a sospechar que lo que va es a quitar esa flexibilidad y esas rigideces que evitaba de alguna manera la reforma que hizo el Partido Popular hace años, con lo cual posiblemente muchos de los ERTEs que están ahora mismo en vigor, que por cierto se reformaron con esta reforma y que han facilitado el que mucha gente ahora mismo esté en un ERTE y no esté en su casa con una indemnización o sin ella, pues muy posible que esos ERTEs se terminen convirtiendo en despidos objetivos y que todavía hagan que el sufrimiento que estamos pasando sea mucho mayor. Pero ya... Yo creo que al final nos va a salvar Europa, nunca mejor dicho, ¿verdad? Aquí hay una cuestión, la dependencia económica de España del Banco Central Europeo, traía unos datos preparados, equivale ya al 46% del PIB. Hay que tener en cuenta que en diciembre la dependencia era del 37%, 9 puntos en 3 meses. Pero la suma de la deuda de la banca con el Banco Central Europeo y de los bonos adquiridos ya a España suma 520.000 millones de euros. Ha dicho la señora Lagarde, ya ha dicho Europa, este año no va a haber problema. Hay una cuestión que hay que decir a la sociedad, salvo que este gobierno ya entre en un estado de locura y que quiera autosuicidarse o que quiera que esto sea el chavismo, cosa que no se va a permitir. Europa va a exigir una serie de recortes importantes. ¿Qué recortes pueden evitar toda esta cuestión? Por ejemplo, 100.000 millones de euros que serían muy necesarios en gasto de altos cargos. Es que España tiene de dónde quitar, tiene jamón donde quitar grasa,
Esa es la gran suerte, pero de la que no hablan estos señores. Entonces, es impensable, y por eso ha ganado la batalla la señora Calviño, que tengamos que ir, ahora nos han dado, me parece que eran 30.000 o 40.000 millones para los ERTES, pero se está comprando todo el papel de las emisiones de deuda, por cierto, que está saliendo más caro que pedir el MEDE. El MEDE nos ahorraría 2.000 millones de euros, que eso sería para entrar en un campo de la responsabilidad. Yo estoy deseando que nos intervengan, es la mejor garantía para los ciudadanos españoles, porque esto es como cuando un avión le pilota un comandante poco experto. Bueno, aquí ya no es que no sea experto, es que no está en condiciones de pilotar nada, ni una avioneta, de una avioneta de 140 caballos. No es mi entonces prefiero que lo piloten gente que sabe de esto. Bueno, yo creo que no hay mal que por bien no venga. Lo de la otra noche, Yerre Batasuna, aunque el pueblo español tiene poca memoria, ha reflejado, porque hay que ver cómo los medios de la izquierda, salvo alguno muy poco, han reaccionado ante tanta locura, porque la gente se está dando cuenta que aquí no hay proyecto alguno, sino que un señor quiere dormir todas las noches en la Moncloa, y ese señor ha perdido el sentido común, si alguna vez lo ha tenido. Porque yo vi recientemente en un programa de jóvenes, cuando tenía 18 años, el señor Sánchez, creo que le preguntaban en Telecinco qué era lo que quería ser, y ya decía que quería ser presidente del gobierno. Eso es de asustar. Una persona que tiene como objetivo eso es para echar a correr. Por lo tanto, yo soy optimista. Realmente no es porque lo sea siempre, y porque estoy también obligado a hacerlo, sino porque creo que para España más que nunca la salvación va a ser Europa. Yo soy moderadamente optimista y hago dos aseveraciones sobre su planteamiento. Primero, el documento, que ya es muy grave por la parte que hace de derogación de la reforma laboral, incluye otra parte que parece que nos estamos olvidando, importante. El documento es muy pequeñito, y yo le diría a los televidentes que si tienen la oportunidad que lo lean, se lee muy rápido, es media página. Y en esa media página también se habla de otra cuestión, además del propio lenguaje, en el que se evita que tanto Navarra como el País Vasco sean parte del Estado, que ya de por sí ya es significativo. En ese texto se habla, además de esa derogación de la reforma laboral, se habla de otra cuestión, y es que ahora está muy en boga. Está diciendo la ministra de Economía, está diciendo que el remanente que tienen los ayuntamientos no pertenece a los ayuntamientos, que eso se tiene que aportar como fondo común para la reconstrucción nacional, a excepción de los ayuntamientos del País Vasco y de Navarra, que van a estar exentos y van a tener una casuística desde el punto de vista económico distinta que el resto del Estado español. Eso ya, desde el punto de vista económico, es una mala noticia, no por las cantidades de dinero, sino también por lo que lleva de fragmentación de un mercado único e igualitario para todos los españoles. Y en cuanto a Europa lo que no le interesa es que España se hunda. Exactamente. Pero una cosa es que no se hunda y otra cosa es que funcione bien. Bueno, con estos pilotos es metafísicamente, se está viendo que están incapacitados en general. Europa, y estoy hablando políticamente, nadie digo personalmente, digo políticamente, para gestionar nada. Europa nos va a intervenir, yo creo que eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque no es lo mismo una intervención, que yo también abogo porque ahora mismo con este gobierno sería necesaria, pero una intervención con un gobierno que lo que lleve aparejado en esa intervención es modificar las estructuras económicas del país para que este país salga de esta recesión fortalecido y creando empleo y creando riqueza, y otra puede ser simplemente una salida de intervención en la que Europa sepa y constate única y exclusivamente que no vamos a arrastrar a la Unión Europea al desastre, pero sigamos sumidos en un letargo de economía poco competitiva y poco atractiva a nivel internacional. Y ahí es importante que aquí hay que ver que dicen que las relaciones con nuestros vecinos no empieza a ser buena. Con Macron, el otro día, decir un presidente de un vecino país que no está de acuerdo con la cuarentena española. Yo creo que se está deteriorando porque esta persona ya la están, utilizando un término coloquial, calando en toda Europa. Este ya no es un problema político, de ser más progresista. Bueno, esa palabra progresista me gustaría saber qué significa, pero bueno, llamar por progresismo a Bildu, pues es una cosa, en fin. Pero bueno, como es todo un fake news, pues a lo que iba a decir, que le van conociendo, incluso los vecinos portugueses, que son de la misma ideología, que han marcado salidas diferentes,
y yo creo que va a estar cada vez más aislado. ¿Qué pasa? Que este tipo de personas en situaciones aisladas pueden reaccionar por cualquier parte. Lo que pasa es que el margen que pueda tener hoy en Europa con la deuda que tiene España está viviendo, es como si una familia se la mantiene por parte de otra. Esa es la situación de España. Por lo tanto, nos van a exigir, antes que después, pues que quitemos cosas superfluas. No nos van a hacer quitar pensiones ni gastos necesarios para la sanidad, pero estoy seguro que tienen que haber instituciones. Sin embargo, antes de pasar a la siguiente parte, que es la mentira, los datos mentirosos que ha traído hasta aquí, y vamos a hablar de los colaboradores necesarios, se dice eso en términos jurídicos. Aquellos partidos, bisagra, que votan, no votan, que luego salen y hacen declaraciones, los tenemos también aquí. Oiga, no, mire, usted está gobernando con ellos, usted en el otro sitio vota con ellos, ya está bien, porque aquí hay muchos culpables. El PNV va a pagar en su propia carne la traición a Mariano Rajoy, está teniendo medicina de la propia, hay que recordar, y ahora el PNV le va a dar la espalda, y entonces esto puede ser la caída de Sánchez, vamos a ver, porque no va a sumar. Entonces, aquí hay que recordar a los ciudadanos que para que el señor Sánchez esté donde esté y haya tenido pactos en muchos lugares, en muchos ayuntamientos, ha tenido cooperadores necesarios, políticamente me estoy refiriendo, y que también son corresponsables, en menor grado, de esta situación que está viviendo España, en la que la mentira se ha adueñado de la situación, nunca mejor dicho. ¿Está de acuerdo? Totalmente de acuerdo, y yo creo que se equivocan los que mantienen, no un gobierno, porque no se trata de mantener o no mantener un gobierno, sino de mantener decisiones que son del todo contrario a lo razonable y a lo lógico, que nos están abocando a todos a una situación de drama económico que podía tener freno si estas personas que siguen apoyando, estos partidos que siguen apoyando, dejan de hacerlo. Y yo creo que habría que empezar a pedir cordura a estos colaboradores necesarios, claro, que empiecen ya claramente, no digo a no apoyar al gobierno, sino a no apoyar, al final es lo mismo, sí. Al final va a ser lo mismo, pero a poner coto y poner freno a estos desmanes, porque son auténticos desmanes. Lo que estamos viviendo ahora mismo desde el punto de vista económico son auténticos desmanes que nos están llevando a una ruina sin precedentes en este país. Cuando se estaba hablando de que vamos a vivir y estamos viviendo una recesión no vista desde la finalización de la guerra civil, no se está diciendo de manera baladí, la situación es esa. Y de esa situación van a terminar siendo responsables estos que ya a fecha de hoy deberían de estar diciendo basta, se acabó. Viven tal fuera de la realidad que, por ejemplo, sucede lo siguiente. Se la pregunta a la señora Montero que por qué no se manda un mensaje de austeridad, quitando cargos públicos y reduciéndose algo el sueldo. No estamos hablando de sueldos de 5.000, 6.000 euros, que quitarles 500, 600, 700 euros no es un problema. Bien, como ha hecho la ministra, un país rico como es Nueva Zelanda. No, dice, eso es populismo. Claro, esto demuestra, cuando hay gente que está en la cola de los comedores parroquiales, de las Cáritas, de ONGs, etcétera, para comer, que una señora que cobra 6.000 y lo que no gastan, porque un ministro tiene todo pagado, coche, casa, etcétera, etcétera, diga eso, es primero una falta de una palabra clave en lo humano, que es compasión. Compasión, esa palabra ha desaparecido. Creo que aquí, en esta casa, viene mucho a cuento, compasión. Y luego, una falta de vivir en la realidad. Pero vamos a demostrar cómo la génesis de todo esto es la mentira. El Tribunal de Cuentas ha remitido a las Cortes el informe del año 2018. Esto no lo sabe la mayoría de los españoles. El primero formalizado por Sánchez. Bueno, el informe está lleno de trampas. Revela que hay una sobrevaloración de 2.292 millones. Por otro lado, el informe asegura haber encontrado errores de valoración equivocada por importe de 9.000. Por otro lado, en la presentación de la liquidación del presupuesto desde 2019, ante la Unión Europea, se detectó otro error, bueno, supongo que error entre comillas, de 2.000. Pero el otro día leía, el Tribunal Económico Administrativo ha dado la razón a la compañía telefónica sobre un litigio que tenía sobre unos impuestos. Esto significa que el Estado tiene que devolver 702 millones de euros.
y el Estado lo había recogido, pero no había recogido precisamente los intereses, que suponen 400 millones por todo el tiempo que ha pasado. ¿Me explico? Y entonces esto es otra demostración más, que hay personas que no dicen la verdad ni al médico. Esto ya se ha convertido en una fake news permanente. Claro, con unos gestores así es peligroso todo, porque lo peor que pueda haber, nos acaban de comprar deuda, es que un gobierno, como le pasó a Grecia llegó a la situación porque cuando fueron a darse cuenta de las cuentas eran mentira, que allí había habido gobiernos socialistas, conservadores, etcétera, y todos seguían haciendo mentiras. La bola de Grecia fue a base de las mentiras contables. Yo no digo que España esté en esa situación, pero viendo estos agujeros, y no de ozono precisamente... La situación no es como la de Grecia, pero cada día se va pareciendo más, Y la cuestión está... es un problema de liquidez de país, es un país que estamos al borde de la quiebra, si ese es el problema. Tú puedes, cuando tienes problemas pequeños en tu casa de dinero y puedes ir trampeando, engañando, porque son pequeñas cantidades y vas engañando al vecino, a tu familiar, a tu tío, a tu padre, a tu hermano, que te van dejando, dices que devuelves pero no devuelves y tal y cual, y trampeas con pequeñas cantidades, pues bueno, puedes ir tirando durante un tiempo. Pero cuando la deuda que tienes, cuando la falta de liquidez es tan abrumadora como la que está teniendo el Estado español, eso ya no lo solucionas engañando y trampeando a tu padre o al vecino, que ese es el gran problema en el que estamos. O sea, el problema ahora mismo de liquidez es impresionante. Lo estamos viendo con los ERTE, los famosísimos ERTE. Sí, pero ERTE. están yendo a la subasta y menos mal, y eso les está haciendo percibir una falsa realidad. Está comprando el Banco Central Europeo todo, se meten toda la deuda, luego saben que van a recibir un carro de dinero este año, afortunadamente, pero que, como dicen todos los analistas, el problema no va a venir este año, sino va a venir dentro de 2. Es que ese es el problema. Principal, no ni siquiera el siguiente. Dentro de 2, cuando digan, bien, hemos ayudado hasta aquí, y ahora vienen las restricciones. Y usted tiene que adecuar, bueno, igual era la oportunidad para que España reduzca esa estructura. Por eso digo que esto cada día, desgraciadamente, se va pareciendo más a Grecia. En Grecia pasaba lo mismo. Sí. Grecia sabía que todos los años falsificaba las cuentas que presentaba Europa. Era un auténtico desastre, pero pasaba igual. El Banco Central Europeo seguía inyectando liquidez al gobierno griego y la bola se iba haciendo cada día más grande, hasta que se hizo indigerible. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Nos está pasando. O sea, hemos afrontado esta situación. Solo que tiene 2 problemas, porque claro, Italia se va a poner con una deuda, tenía el 110... No, es que ese es el problema. El problema es que ya no va a ser como pasó con Grecia, que era el problema de Grecia... Tienen que hacer cirugía mayor. Es que ahora mismo estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Italia, estamos hablando de Francia, estamos hablando de problemas también, no de liquidez, pero sí está claro que el gasto público en las economías saneadas de Europa, esta situación les va a hacer mella a los Sí, pero parten de un 40, un 50 de endeudamiento, que se pueden llegar a un 70 y que no. Sí, pero claro. Un sistema productivo. Pero si yo tengo que endeudarme, yo tengo un 40 o un 50% de deuda, me voy a tener que endeudar hasta un 70 o un 80% en esta situación, puedo hacerlo. Pero también mi capacidad de ayudar a las cuentas europeas se disminuye muchísimo. Y si tengo a mis socios del sur, sobre todo los españoles, generando día sí, día también, un gasto innecesario y gigantesco, al final eso me va a arrastrar a las cuentas europeas y eso no lo puedo permitir. Yo tengo que decir que es muy frustrante para un alemán o para un contribuyente holandés y incluso austriaco, decir, que nos ve aquí que se han creado 22 ministerios, que hay más coches oficiales que en ningún sitio, que se gasten en altos cargos, pues no sé, una burrada. Hay quien dice que oye 100.000 euros, hay quien dice los datos, una auténtica brutalidad que nos permitiría hacer cantidad de hospitales, mantener unos buenos sistemas, etcétera. Porque España es un país con unas capacidades económicas brutales, unas capacidades de crecimiento brutales. Entonces, esto van a decir, sí, mire, yo le puedo ayudar porque al fin y al cabo también me estoy ayudando yo, ustedes son consumidores nuestros, etcétera. Pero lo que no puedo ver es que usted tenga esto, le voy a dar esto con estas condiciones. ¿Qué es? Y me das entrada, lo que ha dicho Valdis Dombrovskis. ¿Quién es este señor? Un letón que es el vicepresidente económico de la Comisión Europea. La mayor parte del fondo de recuperación tendrá un fuerte vínculo para que los gobiernos adopten reformas. Es decir, el 80%. Se va a dar
un 20% a fondo, a cañón libre, sin condiciones, y el 80% ha dicho este señor va a estar sometido a condiciones. Es decir, usted tiene que reducir esto, esto, esto y esto. Es que las presiones por parte de los austriacos, los holandeses, los daneses y creo que también incluso los suecos están siendo muy fuertes. Porque lo que ha pedido el señor Sánchez, viene pidiendo desde hace tiempo, también los italianos en menor medida, pero también, es que Europa nos subvencione, nos dé dinero a fondo perdido. Estos líderes de estos países que económicamente están muy saneados y están muy bien, lo que están diciendo es que se presta dinero pero para devolverlo. Y al final, dentro de la Unión Europea, se está produciendo una lucha entre, en este caso, la canciller Merkel, unida al francés, porque el francés también tiene problemas, Macron también tiene problemas. Están intentando llegar y se va a llegar al final a un acuerdo de este tipo. Os vamos a dejar dinero a fondo perdido, os vamos a dar un dinero a no devolver, pero va a haber una parte importantísima, la más importante, que va a estar ya lo ha dicho, un 80%. Va a estar sometida al cumplimiento estricto de una serie de medidas que van a tener que ir en la línea de lo que ha dicho la señora Calviño, que la señora Calviño, si lo único, yo creo que la señora Calviño lo que ha visto es que desde Europa, donde sigue teniendo buenas relaciones y conocidos, la han debido de llamar y le han dicho, seguro, me lo estoy imaginando, mira, esto que nos vienes diciendo habitualmente de que no nos preocupemos, se acabó, aquí hay que poner freno. Y a ver si ponemos freno de una vez. Porque es que además aquí, y vamos a entrar en algo que no es paranormal, son los servicios de inteligencia de estos países occidentales, están informando de la deriva del gobierno en aspectos preocupantes. Entonces van a desactivar la situación de Iglesias, estoy seguro, antes que después, y va a ser muy rápida. Va a tener relación con el tema de... Porque aquí todo está interrelacionado. Es decir, yo no tengo pruebas y por lo tanto no podemos hacer ninguna información. Pero ¿alguien se cree que la llegada de Delcy Rodríguez a Barajas con nocturnidad y aquel recibimiento de una persona que no podía tocar suelo de la Unión Europea no está teniendo una relación, y digo sobre la vida política española, no me atrevo a decir más porque no tengo datos, pues hay que estar ciego o sordo para decir que aquí hay algo que se nos escapa. Hombre, desde el punto de vista internacional, sí, cuando menos sorprende muchísimo que un país como Venezuela, que económicamente no tiene, ni económicamente ni políticamente, no tiene mayor influencia, o sea, es un país totalmente acabado y agotado, tenga sobre un Estado de la Unión Europea, sobre una de las grandes potencias del mundo, tenga esa capacidad de influencia tan brutal, no deja de ser, como digo, sospechoso. Cuando menos sospechoso. Es que es ridículo. Debía de ser España, en todo caso, la que por su posicionamiento influyera en la política venezolana y no al contrario, como está sucediendo. Y eso... Pues mire, yo le voy a decir una cosa, queda muy poco tiempo el programa, porque hoy sí que el programa necesitaríamos 3 horas. Eso acabará saliendo por algún lado, porque hay muchos intereses cruzados internacionales. Yo creo que la situación del gobierno, en contra de lo que algunos creen, es angustiosa, pero por eso es más peligrosa. Es angustiosa porque va contra el sentido común y contra la ética, político mínimo de ética normal, ¿no? Entonces, pero por eso es angustiosa, porque claro, bajarse del coche oficial, de tener un policía que te sigue, de todos los asesores, etcétera, es muy duro. Y eso es una caída, pero vendrá inexorablemente. Mucho más gallito se ponía Varoufakis y todos aquellos, eso, eran más gallitos, muchos más gallitos, y cayeron. Don Carlos, el programa de hoy creo que ha ayudado mucho a clarificar cosas, pero vamos a seguir por ese camino, porque creo que humildemente, sin crispar, estamos diciendo la verdad, nuestra verdad, sin faltar a nadie, pero sí diciendo la verdad, algo que es obvio. Don Carlos, que tenga usted una buena semana, levantemos el ánimo, seamos esperanzados, hay que tener la esperanza a tope, porque, como dije el otro día, aquí hay un elemento fundamental, que es la sociedad española, que es mucho más fuerte que el gobierno. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Paz y bien, amigos.
Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.